entrenamiento. Sé que este tema muy actual y todavía creo que existen muchas inquietudes al respecto. Y además, como ya lo dijo el ingeniero Gabriela, también la parte motivacional en algunos casos pues se ha visto afectada, ¿verdad? Entonces, en estas 2 semanas que los van a sentir muy cortas realmente porque pretendemos que esta jornada de capacitación sea muy activa. Entonces, sí les pido eso a ustedes, ¿verdad? Para que puedan, como les dieron las instrucciones ya, puedan participar por medio del chat o levantando la mano, activando sus micrófonos. Por parte de la Universidad Tecnológica de Honduras, realmente estamos muy contentos de poder hacer estos acercamientos con ustedes. Estamos a la orden. Y en esta ocasión quiero presentarles a la doctora Celi. Ella es médico general. Ha impartido también ese tipo de capacitaciones en diferentes instituciones. Actualmente ella labora en el Hospital Evangélico en Ciguatepeque, en el área de la sala de COVID. También labora en el Centro de Salud Gustavo Boquín, siempre en esta área, así que conoce muy bien. Nos va a instruir y nos va a ayudar a reforzar toda esta información, ¿verdad? Que es tan importante. Así que sin más, quiero dejar la audiencia a su cargo, doctora. Cualquier cosa, pues entonces estamos aquí a la orden. Buenas tardes, muchas gracias a las dos, al ingeniero Gabriela y a la licenciada Sandy. No sé si me escuchan bien, ¿me escuchan bien el micrófono? Sí, doctora, sí se escucha. Vaya, perfecto. Ok, pues les agradezco mucho, ¿verdad?, la oportunidad que me dan, porque para mí realmente es un placer estarles compartiendo, ¿verdad?, un poquito de lo que yo pues les pueda aportar, ¿verdad? Aclarar ciertas dudas. Realmente creo y estoy bastante segura de que en la medida en que nosotros nos educamos más, ¿verdad?, sobre un tema, nosotros aprendemos más a manejarlo y de esa manera es como nosotros podemos pues hacerle frente, ¿verdad?, a cualquier situación. Entonces, no sé si puedo empezar ya con la capacitación. Adelante, doctora, ya estamos grabando, puede iniciar. Perfecto. Bueno, a lo largo del webinar, ¿verdad?, está ahí el chat. También podrían ir poniendo sus dudas, sus consultas, ¿verdad? Las vamos a discutir al final de esta hora, ¿verdad? Porque voy a dar prácticamente solo conceptos generales en este momento. Y durante los días, ¿verdad?, vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad?, y descubriendo más sobre este problema, ¿verdad?, que es la pandemia que tenemos y cómo tenemos que enfrentarla. Bueno, para empezar, ¿verdad?, quisiera hablarles un poquito acerca de lo que es el tema precisamente de bioseguridad. No sé si alguien ya ha tenido se ha puesto, ¿verdad?, a revisar a ver en qué consiste precisamente esto de la bioseguridad. ¿Alguien que me pueda compartir algo que sepa sobre el tema? Bueno, bioseguridad, ¿verdad?, es una palabra que le hemos estado escuchando precisamente de unos meses para acá. Y es una palabra que prácticamente es como algo, quizás para algunas personas es algo nuevo, ¿verdad? Pero para otras pues es algo que ya lo han manejado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque bioseguridad tiene que ver precisamente con todas las condiciones que nosotros, a las que nosotros nos enfrentamos, ¿verdad?, cada día, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando realizamos determinada acción, y que corresponde precisamente a todas esas medidas que nosotros tomamos, ya sean normas, ya sea que estén por escrito, ¿verdad?, para realizar un procedimiento, o puede ser el uso de equipo de protección. Entonces, ¿qué es bioseguridad? Si quisiera que se acordaran de algo. Cada vez que ustedes vean la palabra bio, este término precisamente viene de bios, que significa vida. Entonces, cuando nos referimos a bioseguridad,
estamos hablando de todas aquellas acciones que van a ir precisamente a proteger la vida, ¿verdad? Entonces, bioseguridad tenemos que es un conjunto, ya sea de normas, y eso sí quiero que se lo graben, ¿verdad? Porque tenemos tres esferas, tenemos las normas, tenemos medidas y tenemos protocolos, ¿verdad? Todos deben seguirse paso a paso para evitar accidentes o evitar la muerte o alguna enfermedad, ¿verdad? Y estas tienen el objetivo precisamente de prevenir riesgos o infecciones en el caso de personas que trabajan precisamente con agentes biológicos o agentes químicos, ¿verdad? Agentes físicos, más adelante lo vamos a ir viendo. Cuando nos exponemos a estos agentes, entonces nos supone un riesgo, y precisamente estas normas de bioseguridad son las que nos van a salvaguardar de cualquier accidente laboral, una enfermedad o inclusive la muerte, ¿no? Entonces les hablaba de que la bioseguridad tiene tres mecanismos, tiene tres grandes esferas. Una son las normas, que son todos aquellos que está escrito en papel. Todo protocolo que se nos da, por ejemplo, cuando vamos a realizar una acción en nuestro trabajo, siempre hay un protocolo para hacer una determinada acción, ya sea que vayamos a realizar cierto proceso, ¿verdad? En donde, por ejemplo, en el caso de ustedes, el proceso en cuanto al sector cafetalero se refiere, ¿verdad? Tienen un determinado orden, ¿verdad? Donde dicen, primero tengo que realizar esta acción, luego tengo que hacer lo otro, luego tengo que hacer lo otro. Si nosotros nos saltamos esas reglas, o si omitimos alguna de ellas, es muy probable que nosotros cometamos un error. Pues lo mismo sucede aquí con bioseguridad. Si nosotros nos saltamos alguna de esas normas que ya están establecidas precisamente para salvaguardar la vida, o para evitar un error, que en este caso el error podría ser el enfermarnos o inclusive causarnos algún accidente, de estas normas se tienen que seguir tal y cual están establecidas, ¿verdad? Los riesgos pues suponen todo aquello que va a causar algún efecto en nosotros o en nuestra vida, ¿verdad? Y tenemos los mecanismos de protección. Mecanismos de protección pueden ser, precisamente ahorita por el motivo de la pandemia, ¿verdad? Gorros, mascarillas, el uso de caretas. En el caso de ustedes, por ejemplo, cuando utilizan botines también, pues esos son ciertos mecanismos de protección. El uso de jeans, por ejemplo, que son de tela gruesa, entonces esos nos evitan también rasguños o lesiones, ¿verdad? En el campo, o el usar manga larga, guantes, todo eso son mecanismos de protección. Y todos ellos, estos tres juntos, van a tener precisamente el objetivo de proteger la vida. Entonces tenemos que norma es todo principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Entonces, como miran ahí en la imagen, aquí hay diferentes letreros, ¿verdad? No solamente están los protocolos que están escritos en papel, sino que también pueden haber letreros que nos pueden decir por aquí es la salida de emergencia, o por ejemplo, no encienda un cigarrillo porque aquí es área altamente pues propensa a incendios, o puede ser alguna señal de peligro, ¿verdad? En el caso de venenos. Los riesgos, pues los riesgos pueden ser de cualquier tipo, y es que este riesgo es cualquier posibilidad que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Y muchos me dirán, pues yo trabajo en una oficina, ¿cómo voy a tener alto riesgo? Pues hasta en una oficina pueden haber riesgos. Precisamente en una oficina podemos tener riesgos ergonómicos, ¿verdad? En donde puede haber dolor en el cuello porque estoy todo el tiempo doblada, me duele la espalda, me golpeé el dedo chiquito en la pata de la mesa, ¿verdad? Todos esos son riesgos, al final pues producen un efecto en uno y pueden provocar precisamente incapacidades laborales, por ejemplo, y pueden interferir con
la realización de alguna tarea, ¿verdad? Pueden haber otros efectos también como efectos mecánicos, el hecho de que vaya mala suerte que algún letrero ahí quedó flojo y se vino para abajo y me pegó en la cabeza, ¿verdad? Hay riesgos químicos, precisamente ahorita que estamos utilizando bastante desinfectantes o insecticidas, ¿verdad? Porque también tenemos una pandemia, pero perdón, tenemos una enfermedad endémica como es el dengue, ¿verdad? Y entonces todo el mundo está utilizando también insecticidas repelentes. Eso también puede acarrear daños químicos, ¿verdad? Pueden ser eléctricos, pueden ser físico-químicos, biológicos. Biológicos se refiere cuando estamos expuestos precisamente a agentes infecciosos. Y es que no solamente tenemos coronavirus, tenemos dengue también, tenemos enfermedades diarreicas, que precisamente para estos tiempos es cuando más brotan, ¿verdad? Y tenemos otros también como ser riesgos públicos, como es el tema de que nos asalten, ¿verdad? En el camino a casa, ahorita que pues tenemos problemas también para transportarnos, o riesgos psicosociales, ¿verdad? Como el hecho del estrés laboral. Como les decía antes, los mecanismos de protección pues van a ser todas aquellas cosas que nosotros utilicemos precisamente para salvaguardar nuestra vida o evitar un problema de salud. Tenemos que, se pueden utilizar, por ejemplo, vaya, en el caso de los soldadores, pues utilizan su careta para proteger sus ojos, ¿verdad? De la luz que provoca la soldadura, ¿verdad? Pero tenemos que hay de todo tipo. En el caso de ustedes, por ejemplo, ustedes me imagino que en el campo pues también se utilizan cascos, lo que les hablaba de la camisa manga larga, ¿verdad? También para evitar no solamente la maleza, sino que también insectos, ¿verdad? El uso de zapatos o burros, como los conocemos, duros, precisamente para evitar alguna lesión en el camino. Y pues les hablaba que exposición se refiere a todo riesgo que existe en hacer algo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, todos, absolutamente todos, hablando del tema de pandemia, todos, absolutamente todos, no importa nuestra edad, no importa nuestro sexo, no importa lo que hagamos, todos estamos en un riesgo de exposición. Cada uno en una mayor medida y otros en menor medida, pero todos estamos expuestos. Agente se le llama a toda cosa que tiene la capacidad de producir un efecto, causa o de activar algo, ¿verdad? Entonces tenemos agentes, como les hablaba antes, agentes biológicos, que son todos aquellos que son agentes vivos, precisamente, pueden ser virus, bacterias, hongos, agentes químicos, que les hablaba del tema de los desinfectantes, ¿verdad? Alguna emanación de algún gas tóxico, alguna sustancia corrosiva, el uso de insecticidas, por ejemplo, puede provocar también daño a nuestros cuerpos. Y también tenemos los agentes físicos, que son aquellos objetos o aquellas herramientas de trabajo que también nos pueden provocar algún golpe, alguna lesión, ¿verdad? Hasta ahorita no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguien que quiera participar. Compañeros, lo siento bien penosos, no tengan pena, me extraña de ustedes más bien que no quieran participar. Livni, Javier Flores, adelante. Hola, doctora. Hola, mucho gusto. Compañera en otro diplomado de pedagogía, un saludo. Ah, mucho gusto. Mire, compañera, yo voy a preguntar, ya que los demás compañeros no, a mí me toca ayudar en el área de bioseguridad y uno va empapándose, ¿va? Con esto. Me han preguntado varios compañeros, voy a ir haciendo, a medida vayan surgiendo sus temas, voy a ir haciendo preguntas. Con respecto a las puertas, doctor, por ejemplo, tenemos en una parte del tema de Corsil algunas oficinas y tenemos ingresos de personal y como han surgido tantas cosas, ¿va? Los médicos dicen que sí, que no. Entonces, con el tema de las manecillas,
al abrir una puerta, por ejemplo, tendríamos, porque está hablando del riesgo, ¿existe riesgo realmente o no? ¿O es pura imaginación? Bueno, vamos a ir hablando precisamente de eso a lo largo del camino, ¿verdad? Aquí, pues sí hay riesgo, ¿verdad? Lo que se sabe sobre el coronavirus es que puede sobrevivir desde horas hasta inclusive días, hablan algunos, que puede sobrevivir en superficies. Entonces sí puede haber cierto riesgo de contagio, hablando de coronavirus, ¿verdad? No sé si se refería a otra situación, Sí, con eso de las puertas. sí, Precisamente eso. Bueno. Pues entonces, hablando sobre eso, sí, hay cierto riesgo porque sí se ha demostrado que este virus precisamente puede sobrevivir durante bastante tiempo en las superficies. Aún no se está así como que 100% seguro de qué tanto puede sobrevivir el virus, ¿verdad? Porque realmente lo que se sabe sobre los virus es que mueren en cuanto están fuera del organismo. Pero pues hay ciertos estudios que dicen de que sí puede sobrevivir en diferentes objetos, ¿verdad? Excelente, ahí vamos a estar aprendiendo, doctora. Muchas Ahí gracias. vamos a ir. ¿Alguien más con respecto a lo que acabamos de hablar sobre bioseguridad? Si alguien no entendió algún término o si está todo claro. Adelante, Joel López tiene la mano levantada. Adelante, Joel. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, mucho gusto. Quiero hacerle una pregunta acerca de lo que es las medidas de bioseguridad. Creo que como nunca nos habíamos enfrentado, nadie de este siglo, yo creo que ni el siglo pasado había enfrentado a una pandemia como esta que estamos viviendo. Creo que muy pocos habíamos manejado ciertos conceptos de bioseguridad. En un tiempo a mí me tocó ver manipulación, como usted estaba hablando, de agentes corrosivos y sí vi algunas normas que habían de bioseguridad más que todo era para prevención. Yo creo que a medida que se vaya avanzando, como dijo usted, vamos a ir viendo cuáles son las medidas más necesarias y más principales que uno tiene que tomar en cuanto al coronavirus, ¿verdad? Pero también creo que esto ya nos va a quedar a nosotros de experiencia para cosas futuras. La consulta mía es que si netamente el coronavirus muere a alguna temperatura o baja o alta fuera del cuerpo humano, ¿se ha manejado acerca de eso? Porque creo que el alcohol tiene una temperatura ambiente y tiene otros agentes que creo que combaten el virus pero no sé a qué temperatura muere el virus fuera del cuerpo humano. Ok, bueno, contestándole esa pregunta. Realmente, mire, vuelvo a recalcar esto sobre el coronavirus que tenemos ahorita precisamente, no se sabe mucho. Pero en cuanto a contestarle sobre lo de las pandemias, realmente el mundo a lo largo de la historia sí ha vivido muchas pandemias. Hemos tenido pandemias, por ejemplo, cuando hubo el cólera. Yo me imagino que más de alguno estuvo presente en ese tiempo, ¿verdad? Que era cuando estaba en auge precisamente el cólera. Ya la gente por ahí, por los que fue nacida más o menos en los 70, 60, tuvieron que haber vivido eso. ¿Y por qué no se habla tanto de esto, del cólera? Quizás porque no surgía tanta información como la surge ahorita, porque no teníamos acceso a tanta información como la tenemos ahorita. Entonces no nos damos cuenta de muchas cosas. Pero sí, el cólera mató millones de personas. Tuvimos también, bueno, vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Coronavirus no es simplemente un virus de ahorita, es un virus que ya conocíamos desde antes, porque ya había causado otras epidemias, ¿verdad? Y precisamente voy a enfatizar esto. Epidemia se le llama a toda enfermedad, ¿verdad?, que causa algún problema de enfermedad precisamente en una región.
Cuando ya ataca varios continentes se le llama pandemia. Cuando se encuentra en una sola región, ¿verdad? Como en el caso, por ejemplo, de nosotros, que tenemos el dengue, que no hemos podido superar, ¿verdad? Estas altas tasas de infección que hemos tenido precisamente de dengue, entonces la enfermedad se le llama enfermedad endémica, o sea que ya es parte precisamente de, es como que ya vive pues en esa región, solo para que me entiendan un poquito. En cuanto a la respuesta, ¿verdad? Si sobrevive o no sobrevive, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura, sí se ha visto, ¿verdad? Que a temperaturas más altas, por ejemplo, ya de 30 grados en adelante, y por eso quizás nos agarró ahorita bastante bien, ¿verdad? Por el hecho de que estamos en verano. Entonces he visto que sí, a mayor temperatura, pues el virus sobrevive menos, precisamente en superficies, porque se ha visto que la luz ultravioleta precisamente puede destruirlo, ¿verdad? Pero no hay datos así como que ya por escrito que ya se sepa que sí, definitivamente eso ocurre. Dígame, Santos, mira que está levantando la mano. Doctora, yo cuando escucho medidas de bioseguridad, usted nos estaba instruyendo es sobre todas las medidas de bioseguridad que existen, no tanto solo por los virus y problemas de enfermedades, sino que también por otras situaciones, como por ejemplo cuando hubo el huracán Mitch, no estábamos bien preparados, pues, y sucedieron muchas cosas que si hubiéramos tenido medidas de bioseguridad en esos tiempos, creo que hubiéramos evitado un montón de desastres. Y creo que ese camino vamos, ¿va? De cómo aprender a tener buenas medidas de bioseguridad para enfrentar cualquier problema que tengamos, enfermedad o virus que nos venga. Entiendo así, según lo que usted nos está explicando hasta el momento. Sí, realmente yo creo que esta pandemia nos va a dejar bastante aprendizaje en ese sentido. Claro, ¿Por qué? Porque el objetivo más grande, doctora, es ahorita esta pandemia, ¿verdad? Lógica, pero tendremos que tener muchas medidas de bioseguridad en muchas situaciones de la vida. Esto nos va a venir a explicar un montón de cosas que habíamos dejado de hacerlas y de prevenirlas. Entonces creo que es muy importante. Me gusta cómo está dando la charla, la clase. Sí, realmente ese es mi objetivo realmente, ¿verdad? Yo no solamente quiero que aprendan bioseguridad solo porque estamos ahorita en la pandemia, no. Realmente las medidas de bioseguridad deben de mantenerse a lo largo de todo nuestra vida, ¿verdad? La tenemos precisamente desde que somos chiquitos. Nuestra mamá siempre nos dice, lávate las manos antes de comer, no te metas las manos a la boca si las andas sucias, ¿verdad? Todas estas, creamos o no, son medidas de bioseguridad precisamente que nos van a evitar un montón de enfermedades. Entonces, no creamos ahorita que ahorita las normas de bioseguridad solo son por el coronavirus. Realmente hay muchísimas enfermedades que se pueden prevenir precisamente con el simple hecho del lavado de manos, ¿verdad? Y es algo que lo hemos olvidado completamente. No hemos olvidado de que hay otro montón de enfermedades, precisamente el dengue, que tenemos serios problemas realmente. Ahorita los casos de dengue, pues el problema es que no se están detectando a tiempo también. Hay gente que está muriendo de eso porque prácticamente ahorita todo es coronavirus, ¿verdad? Entonces la gente tiene miedo de llegar también a atención médica, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algo más que aportar, si no, pues seguimos precisamente ya con el tema. Tienen levantada la mano 3 personas, así que en el orden le voy a dar la palabra primero a Margarito Cruz. Adelante, don Margarito. Don Margarito tiene que reiniciar ahí sí, adelante. Sí, no, mi pregunta es, buenas tardes, doctora, miro que es bien dinámica para explicar la situación de esto de la bioseguridad. Yo tengo una cuestión algo sobre los químicos que se están utilizando para las casas, dicen que pueden causar otros efectos. Yo miro que en esto no hay un control y miro que utilizan demasiado el cloro y hasta qué punto el cloro puede combatir el coronavirus en las casas. Eso yo tengo esa inquietud, porque muchas casas donde uno llega, ahí llega exagerado de cloro, pues.
Entonces yo quiero ver si esta medida es correcta de estar utilizando mucho cloro. Esa es mi pregunta nomás. Ok, mire, más adelante vamos a hablar precisamente sobre todos estos agentes de limpieza, pero sí, en general, realmente ha habido demasiado pánico, demasiado terror con esta enfermedad, y el cloro, como bien puede matar el microorganismo, ¿verdad? Precisamente el coronavirus, también puede matar otro montón de bacterias, ¿verdad? Otro virus, parásitos inclusive, ¿verdad? Pero no es necesario, pues, bueno, ya vamos a hablar precisamente de las concentraciones de cloro que debemos de utilizar para limpieza de superficie, precisamente, ¿verdad? Para no tener ese problema precisamente de intoxicaciones que ya han ocurrido precisamente por cloro o por otras sustancias, ¿verdad? Gracias, doctora. Yo creo que la otra persona que tenía levantada la mano la bajó. Me imagino yo que ya respondió la pregunta también con lo del compañero del cloro. Entonces, yo creo que podemos continuar con la presentación si no hay más interrogantes. Sí hay bastantes mensajes en el chat agradeciéndole por la presentación y bueno, hay algunos que quieren escucharla primero para hacerle preguntas. Entonces, están esperando que continúe con la presentación más bien para poder hacer preguntas. Ok, bueno, pues continuamos entonces ya con el tema que nos trae por acá, ¿verdad? Que es el coronavirus precisamente. Entonces, hablando de coronavirus, ¿verdad? Les decía que los coronavirus realmente ya los conocíamos desde antes. Coronavirus se le llama a toda una familia de virus que precisamente tienen la característica, en esta imagen se los enseño, que tienen una especie como de corona, si lo ven por acá. Esta corona precisamente está formada por proteínas y está formada también por lípidos o grasas, ¿verdad? Que lo que le permite al coronavirus precisamente vivir en superficies, esta capa de grasa. Cuando nosotros utilizamos agua y jabón, ¿verdad? Con el simple hecho de utilizar jabón, pues nosotros destruimos esta capa del virus y con eso pues el virus queda expuesto y muere. El virus realmente es un material genético, entonces para sobrevivir necesita introducirse en una célula viva y poder replicarse. De caso contrario, entonces no es como una bacteria precisamente que ya es un organismo más especializado, ya tiene, es una célula pues, ¿verdad? Una bacteria, un parásito ya es otro microorganismo, ¿verdad? Más grande, más especializado, y tienen ya otras cualidades. Este virus, precisamente los coronavirus, no, van a tener estos como pelitos precisamente, que es lo que le llaman como corona, y estos son los que se van a ir a pegar a la superficie y luego pegar al epitelio o a las células precisamente pulmonares o respiratorias, y van a introducirse ahí precisamente para provocar la enfermedad. Sabemos de que han habido otras pandemias, ¿verdad? Que no han sido tan extensas como esta, pero sí son conocidas, muy conocidas. Una de ellas se desarrolló no muy lejos, que fue en el 2002. Aquí conocíamos al virus SARS. No sé si alguien ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de escuchar sobre esto. Inclusive hay películas sobre este virus. Y precisamente se desarrolló de esta manera. El coronavirus son virus que están en animales y que solo infectan animales. Es un momento en donde por la exposición precisamente de las personas con estos animales, entonces los virus mutan y empiezan a infectar a los humanos. Pero normalmente no tendrían por qué infectar. Entonces tenemos el síndrome respiratorio agudo severo o virus SARS, que fue descubierto en el 2002 y que causó alrededor de 8.096 muertes, ¿verdad? Con una letalidad del 10%. Actualmente la letalidad que tiene este virus, el SARS-CoV-2, ¿verdad? Porque es un virus nuevo, se ha visto que tiene características un tanto diferentes a este virus SARS que apareció en el 2002.
ya la letalidad es mucho menor, es como 2 a 3%, eso es lo que se ha visto en todos los países, incluido el nuestro. El síndrome respiratorio del Oriente Medio también es otro tipo de coronavirus que precisamente fue descubierto en camellos. Y estos camellos, pues, al ser por eso se le llama del Oriente Medio, porque pues, ahí es donde abundan los camellos, y por la exposición precisamente de las personas hacia ellos, entonces se desarrolló el virus MERS, ¿verdad? Por sus siglas, bien, en el 2012. Si vemos, no fue muy lejos, ¿verdad? Lo que pasa es que no hubo tanto alboroto como lo hay en este momento, porque hasta el momento precisamente siguen luchando contra este virus allá en el Oriente Medio. No han podido parar por completo la diseminación del virus. Sin embargo, pues no ha tenido tanto auge. Y si vemos aquí, pues la letalidad de este virus es bastante alta, 35%, 35 de cada 100 personas están muriendo precisamente por este virus. Ahorita ya están controlándolo mucho más, pero fue un virus que también ha causado pues, grandes pérdidas humanas. Doctora, dígame. Una interrupción pequeña aquí es, están consultando si usted está pasando alguna presentación porque ellos se quedaron con la pantalla de la presentación anterior. Permítame. Voy a ver, creo que... Ay, disculpen, no le puse compartir. Según yo ya la estaban viendo. ¿Ahora sí la miran? Ahora sí, sí. Ahora sí, ok. Bueno, entonces, solo para repasar, les decía que los coronavirus precisamente tienen una corona, que es precisamente esta externa, ¿verdad? Que está formada por lípidos, les hablaba, y por proteínas, que son estos pelitos acá, ¿verdad? Y es lo que les hablaba que le confiere las características de permanecer precisamente en superficie y de infectar a otras células. Aquí les hablaba pues sobre los virus anteriores y les hablo ahora del COVID-19, que así se le llamó a la enfermedad por su nombre en inglés, coronavirus disease 2019. Y el virus, el nombre del virus en sí es SARS-CoV-2. Nombre de la enfermedad, COVID-19. Nombre del virus es SARS-CoV-2. Así se le llamó. Este fue descubierto en diciembre de 2019, como ya lo hemos escuchado, ¿verdad? En otros lugares o en otras partes de la red, porque me imagino que han de estar bien empapados, ¿verdad? De tanta información. Diciembre de 2019 fue reportado en la ciudad de Wuhan y se cree que fue a través del murciélago, ¿verdad? El murciélago que contagió a estas personas en China y luego se empezó a expandir el virus. Características precisamente del SARS-CoV-2. Realmente no sabemos exactamente, es un virus nuevo, ¿verdad? Se parece muchísimo al virus SARS que atacó en 2002 y por eso es que ha salido bastante información acerca de esto, ¿verdad? Pero todavía no es como que sepan que es precisamente de este virus. Simplemente estamos teniendo información también de lo que ocurrió precisamente, lo que vivimos en el 2002, aplicándolo a estos tiempos. El virus es un virus ARN, o sea, es un material genético. Tiene una envoltura lipídica o envoltura grasa, que ya los había hablado. Y esto es bien importante, muchachos. Tenemos que aprender nosotros a conocer a nuestro enemigo para poder atacarlo y para poder ir a la guerra bien armado. Entonces, si nosotros sabemos que este virus precisamente está cubierto por grasa, ¿cuál es el método para disolverlo? Precisamente jabón. Sabemos también que este virus es un virus pesado, quiere decir que es un virus grande. Y este virus se sabe que puede viajar, cuando nosotros estamos hablando con una persona, este virus puede viajar entre 1 y 2 metros, quedar suspendido en el aire y luego caer. Por eso es lo del distanciamiento social, después lo vamos a ir viendo. Y puede depositarse precisamente en objetos y en superficies.
que estén precisamente en ese diámetro, entre 1 a 2 metros, ¿verdad? Alrededor de 1. Ahora, importante, este virus, cuando nosotros estornudamos o cuando nosotros tosemos, este virus puede alcanzar distancias hasta de 6 metros. Y si estamos en un espacio cerrado, este virus puede inclusive permanecer suspendido en el aire hasta 30 minutos antes de caer al suelo, ¿verdad? Esta es la importancia de por qué nosotros debemos de mantener distanciamiento social y por qué también nosotros tenemos que estar en lugares abiertos y no lugares cerrados. La transmisión se ha visto que es de persona a persona a través precisamente de gotitas de saliva o precisamente de secreciones de la nariz o secreciones de los ojos también, ¿verdad? Lágrimas, por ejemplo, podrían ser infecciosas. Pero también se ha descubierto que hay que el virus, después de los 21 días, ya no se transmite precisamente por el aire, por función de gotitas, sino que ya la transmisión es a través de las heces. Se ha descubierto que en heces precisamente empieza a aparecer más o menos como del día 21 en adelante, desde que se contrajo la enfermedad. Les hablaba, ¿verdad?, que se sabe de que este virus puede permanecer en distintas áreas y les hablo de precisamente, pueden ser desde unas horas hasta varios días, dependiendo del material. El SARS-CoV-2 tenemos que tener la probabilidad de enfermar va a depender en gran medida de la exposición, ¿verdad? No es lo mismo un personal de salud que está expuesto todos los días a personas enfermas a una persona que permanece en su casa, ¿verdad? Son los grandes extremos de la enfermedad. El periodo de incubación el periodo de incubación se le llama al periodo entre yo me contagié o adquirí el virus hasta el momento en que yo voy a desarrollar síntomas. Este periodo de incubación, por lo general, es un periodo asintomático, o sea, las personas durante este periodo no tienen ningún síntoma. Y este periodo puede llegar entre 1 a 14 días. O sea, una persona puede estar sin ningún síntoma con el virus replicándose dentro de su organismo, lo puede estar transmitiendo en esos 14 días, precisamente, en donde no va a tener absolutamente ningún síntoma o quizás esté con síntomas leves. Ya voy a enseñarles un gráfico para que entiendan un poquito más. Normalmente una persona luego de contagiarse, más o menos está presentando síntomas entre el 5º y 6º día de la exposición. Pero esto es bien difícil de saberlo, ¿verdad? Porque pues nosotros estamos en un tiempo ahorita en donde todos somos sospechosos, entonces no sabemos exactamente cuándo nos pudimos haber contagiado. Los síntomas pues van a ir desde síntomas leves a moderados, que gracias a Dios en la gran mayoría de las personas, estamos hablando de un poco más de 80% de las personas van a estar con síntomas leves a moderados, ya vamos a hablar un poquito sobre eso, y el otro 15% van a ser aquellas personas que van a estar en etapas graves, van a desarrollar ya síntomas más graves, cuando ya van a requerir oxígeno precisamente, cuando van a tener otras fallas de otros órganos, ¿verdad? Y que van a requerir ya otros aparatos para sobrevivir, como la ventilación mecánica. Y pues, bueno, yo les puse un 5%, realmente un 5% es de personas que van a ir a UCI o a unidad de cuidados intensivos. Eso es lo que ustedes van a estar viendo ahí, por ejemplo, en la cadena que hablan de que cuántos están graves, cuántos están en UCI, esa es la gran diferencia. Sí les quiero decir que aquellas personas que están en UCI, que llegan a UCI, lamentablemente la mortalidad, si usted entra a una sala de UCI o en un estado de unidad de cuidados intensivos, la mortalidad se eleva hasta el 95%. Eso quiere decir que de cada 100 personas que va ingresando a UCI, solo 5 personas van a sobrevivir y va a pasar a otra área de menor
de menor cuidado, ¿verdad? El resto, el 95% de esas personas que entran a UCI, por lo general mueren, ¿verdad? Porque realmente es un estado muy, muy delicado, de mucha precariedad de la vida. Aquí les hablaba precisamente de esta gráfica para que me entiendan un poquito, ¿verdad? Esta es la fase, este es el día 0, precisamente el día en que nosotros nos podemos exponer al virus. De ese día 0 hasta el día, aquí les hablaba del día más o menos 5 o 6 días, es cuando vamos a empezar a tener síntomas. Estos síntomas, por lo general, son síntomas leves, que van a ser fiebre, dolor de cabeza, diarrea. En algunos casos realmente se ha visto que varias personas están presentando diarrea. Puede haber tos seca, ¿verdad? Tos seca, dolor de cuerpo, a eso se refiere mialgia, y astenia, que es la debilidad o la sensación como cansancio. Por lo general la gente no tiene todos los síntomas, pero sí tienden a tener ya sea los síntomas precisamente de una gripe, otros ya avanzan un poquito más y ya tienen accesos de tos muy persistentes, otros empiezan a hacer fiebres, pero estas fiebres por lo general duran 1 o 2 días y luego pues se quitan, o solo le dio un día. La verdad, los síntomas dependen de cada persona, del estado de salud de cada persona también, cómo se vaya desarrollando todos los síntomas. Lo que sí quiero darles a denotar aquí es esta fase viral. Si ustedes notan aquí, en la carga de virus precisamente va a ser muchísimo mayor desde el momento en que nosotros adquirimos el virus. La carga es muchísimo mayor y luego se va disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Llegando precisamente hacia el día 10 a 14 precisamente, que es el tiempo precisamente de la cuarentena. Si lo han escuchado, ¿verdad? Son 14 días, perdón, lo que dura la cuarentena, precisamente por esto, porque la carga viral va a ir disminuyéndose con los días, y ese es el gran problema. Como de este día a este día, precisamente, que es el 5º o 6º día, no hay síntomas, ahí es donde la persona por lo general empieza a transmitir mucho más el virus. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente dice, no, yo no tengo nada, no he desarrollado ningún síntoma, porque me dicen que yo tengo coronavirus, yo no tengo nada, se expone, ¿verdad? Empieza a exponer a las demás personas y ahí es donde empieza a infectar a muchas personas. Ahí es donde existe precisamente ese efecto dominó, ¿verdad? Que hemos escuchado en las noticias. Ahora, la mayoría de personas se queda acá, precisamente. No desarrollan mayor síntoma. Una vez que llegan a esta etapa, pues ya va mejorando, mejorando, hasta que se quitó completamente todos los síntomas. ¿Qué pasa con otras personas? Hay otras personas que van a seguir este proceso. El coronavirus lo que causa es un problema inflamatorio. Al principio, ¿verdad? Puede ser un problema inflamatorio, se desarrolla y luego mejora. Pero hay otras personas que este problema inflamatorio, llámese personas precisamente, sobre todo los que son diabéticos, han tenido bastantes complicaciones, y es precisamente porque el diabético precisamente ya vive en un estado inflamatorio por el simple hecho de ser diabético. Entonces mantiene precisamente vasos sanguíneos inflamados, perdón, se me movió, vasos sanguíneos inflamados, y esto lo hace más propenso a complicaciones. Entonces, de esta fase leve, precisamente pasan a una fase no hipoxémica. ¿Qué es la fase no hipoxémica? Es cuando la persona empieza a desarrollar ya síntomas de neumonía, pero que todavía no requiere oxígeno. Todavía hay una saturación. La saturación es precisamente cuánto oxígeno, no sé si han visto, que colocan un aparatito precisamente en el dedo, y eso lo que mide precisamente es más o menos el porcentaje de oxígeno que está pasando o está circulando precisamente en nuestro dedo, ¿verdad? En este caso. Normalmente tiene que estar por encima de 95, pero si es una persona que está con una neumonía, si está por debajo de 90, ya se le considera
una persona de alto riesgo o una persona que ya está en una etapa hipoxémica, ¿verdad? De 90 a 95 es una alarma, es un riesgo, estamos como en amarillo, ¿verdad? Hablando del semáforo, estamos como en amarillo. Ya una persona que ya requiere oxígeno ya está en rojo, ¿verdad? Ya es una fase roja en donde realmente se encienden todas las alarmas porque el paciente por lo general si llega a esta etapa si bien puede ser que tenga la suerte de que todo mejore, ¿verdad? Si hay intervención médica inmediata, pues quizás mejore y se acabó. Pero la mayoría de las personas nos está llegando precisamente en esta etapa. O en esta o en esta. Cuando llegan en esta etapa, precisamente que como miran acá es una respuesta inflamatoria del hospedador, o sea, de la persona que está infectada, cuando llegan a esta etapa, ya la intervención médica que se puede hacer ya es mucho más invasiva y la probabilidad de que se agrave es muchísimo mayor. Entonces, ¿qué es lo que se dice? A los primeros síntomas, consulte con su médico, ¿verdad? Para empezar un tratamiento, para ser evaluado precisamente porque hay que ver, ¿verdad?, cómo es el estado de salud, sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades de base, o enfermedades crónicas, ¿verdad?, enfermedades respiratorias, enfermedades, los diabéticos sobre todo, hablando de este tema, que son los que más se nos han complicado, son los que más se nos han muerto. Ellos son los primeritos que deben buscar atención médica en cuanto tengan la sospecha de haber estado en contacto con alguien que esté sintomático o alguien que le hayan diagnosticado que tiene coronavirus. Yo estuve en contacto con él, inmediatamente buscar atención médica porque en la medida en que se hace la intervención lo más pronto posible, la enfermedad puede detenerse. Si no, la enfermedad empieza a progresar y una vez, como les digo, que pasa de esta etapa precisamente, esto llega a una severidad que son precisamente los pacientes que ya están en sala de cuidados intensivos y son los que desgraciadamente nos están muriendo, ¿verdad? Porque ya pasan precisamente a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, en donde el paciente ocupa ya ventiladores, ocupa mascarillas con alto flujo de oxígeno. Estamos hablando de que un paciente más o menos, ya en esta etapa, está requiriendo más o menos, y quizás hasta más, hasta 4 tanques grandes, de los grandes, de oxígeno, diarios, ¿verdad? Entonces, por eso la enfermedad sale bastante cara, ya en estas etapas. Si se trata desde la etapa inicial, que prácticamente aquí lo que uno da solo son tratamiento prácticamente como si fuera una gripe, ¿verdad? Antigripales, podría ser ibuprofeno para los malestares, pero ojo, en personas que no tienen ninguna enfermedad de base. Si usted es un paciente diabético, por favor, busque atención médica. Si usted es un paciente hipertenso, busque atención médica. Si usted padece de enfermedades renales, busque atención médica inmediata. No se quede en la casa, no se quede con miedo en la casa, porque en la casa no va a ser más nada que esperar la muerte. Disculpen que sea tan drástica en eso, pero realmente es lo que estamos viendo. En cuanto a la cadena de transmisión es sencilla. Una persona enferma, ¿verdad? Vino, se tocó la nariz, se tocó la boca, se restregó los ojos o estornudó, ¿verdad? Con las manos. Vino, tocó a otra persona, ya le transfirió el virus, la otra persona no se lavó sus manos, vino y se tocó la cara, porque el virus va a entrar ojos, nariz y boca. Eso sí, grábense. Ojos, nariz y boca. Es ahí por qué hay que utilizar mascarilla para taparnos precisamente la nariz y la boca, y por qué se utilizan también las caretas para cubrirnos precisamente los ojos o los lentes, ¿verdad?, que se están utilizando ahorita, porque precisamente por ahí va a entrar el virus. Y va a entrar precisamente por nuestras manos sucias, ¿verdad? Y eso no es un tema nuevo. Muchas enfermedades entran precisamente por nuestras manos sucias. Una vez que entra a la persona, pues va a empezar con los síntomas
Si es que empieza con síntomas, la mayoría de personas pues va a estar asintomática completamente y va a empezar a replicar más el virus y lo va a empezar a transmitir. Hablando del diagnóstico, pues tenemos realmente dos tipos de diagnóstico. Aquí es donde hablamos de pruebas rápidas, ¿están? Y está la prueba definitiva. Hablando de pruebas rápidas, ¿verdad? La prueba rápida lo que me va a medir son anticuerpos. Anticuerpos, háganse cuenta de que estamos en una guerra. Entonces, de repente viene y llega un intruso a nuestro país. Llega un intruso a nuestro país, pero todavía no nos damos cuenta de que ese intruso está en nuestro país. De repente alguien vino y dijo, chequéenme a este, miren, yo creo que este es intruso. Ahí empieza como un rumor. Una vez que empieza el rumor, se va expandiendo el rumor, hasta que llega a oídos de repente, vaya, digamos, al presidente, y entonces dice el presidente, pues preparen las fuerzas militares para ir a atacar a este enemigo o a este intruso, ¿verdad? Pues igualito funciona en nuestro cuerpo. Venimos desde el día en que nosotros nos contagiamos, que más o menos, como les digo, va a ser un periodo de incubación en donde vamos a estar asintomáticos, donde van a ser 14 días. Entonces, después de esos 14 días que nosotros estuvimos expuestos al virus, es cuando empieza precisamente a formarse anticuerpos. El primer anticuerpo que se forma es el IgM. Entonces, ustedes van a ver que precisamente las pruebas lo que le van a detectar va a ser esto, IgM, IgG. Entonces, por eso van a ver que a veces sale IgM positiva, en otros casos sale, bueno, pues sale IgM positiva, IgG negativa. Sí, en otros casos le salen IgM positiva, IgG positiva, y otros en donde las dos salen negativas. ¿Por qué? Si nosotros estamos en este día, precisamente, que somos desde el día en que nos contagiamos, o que adquirimos el virus, o estuvimos en contacto con alguien que tenía el virus, desde ese día hasta el día 14, nosotros estamos en una etapa en donde no se van a detectar ningún anticuerpo, porque no hay anticuerpos formados. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Precisamente, no va a haber ninguna prueba rápida que salga positiva. Y ese es el gran problema. Todo el mundo está diciendo, no, como la prueba rápida me sale negativa, yo estoy bien. No, ¿verdad? Si nosotros ya sabemos que nos expusimos al virus, hay una alta probabilidad de que nosotros tengamos la enfermedad. Entonces, una vez que empieza precisamente la fiebre o los primeros síntomas, que por lo general siempre es la fiebre, allí es donde nosotros nos damos cuenta que ya empezamos a producir IgM, perdón, ni anticuerpos. IgM, que es el primerito. Entonces aquí, en este tiempo de acá, precisamente es donde se puede detectar una prueba rápida positiva para IgM, pero la IgG va a salir negativa. Dígame. ¿Se puede? Mire, las preguntas vamos a hacerlas al final, mejor, okay, porque no, pues, hay bastantes cosas que quiero que vayan entendiendo y al final pues me hacen las consultas. Ok, entonces, se empieza a elevar la IgM, entonces ahí es donde va a empezar a salir positiva. Luego, si ustedes se fijan, ¿verdad? De ese día 0, cuando empezó los síntomas, hasta el día 7, entonces nosotros vamos a empezar a producir IgG, que ya es las defensas que quedan, que nos van a proteger precisamente por más tiempo, son las memorias, ¿verdad? Normalmente así funciona con toda enfermedad, ¿verdad? Y aquí entonces ya vamos a tener una IgM positiva y IgG positiva. Si avanzamos más en la enfermedad, ¿verdad? Ya después de un mes más o menos, entonces ya solamente quedamos con la IgG positiva. Y esto lo que dice es que ya tuvimos la enfermedad, ya la IgM va a salir negativa, porque si miran ahí, ya después más o menos de un mes, entonces, de empezar con síntomas, ¿verdad? No estamos hablando desde el día en que me expuse, de empezar con síntomas. Del día 0 que empecé con síntomas hasta prácticamente un mes, entonces ya se bajan completamente la IgM y la que está precisamente positiva va a salir solo la IgG. Ahora, puede haber precisamente aquí todavía síntomas.
Estos síntomas más o menos son el decaimiento, la gente tiende a decir que de repente tiene alguna tosecita todavía, ¿verdad? Y precisamente quiero hablarles sobre esto. Hasta el momento no se ha visto sobre reinfecciones. Realmente no sabemos cuánto tiempo vamos a tener esta IgG que va a ser la que nos va a proteger de volvernos a infectar. No lo sabemos, no sabemos qué tanto tiempo nos vaya a proteger, pero si en un dado caso ocurriera que nos volvemos a exponer al virus y que nos volvemos a contagiar, cosa que no se ha visto, vuelvo a repetir, ni siquiera en China, que es la que tiene más tiempo de tener el coronavirus, hasta el momento no se ha visto, pero esto es lo que posiblemente podría ocurrir, que nuevamente la IgM aparezca positiva, ¿verdad? Y entonces en este caso sabríamos que hay una reinfección o que nos infectamos nuevamente con el virus. Si alguien ha padecido de dengue, precisamente esto funciona igualito. En el dengue también hay IgM, hay IgG, ¿verdad? Y está el test de ELISA, precisamente que les pongo acá. El test de ELISA es un poquito más caro que la prueba rápida. La prueba rápida ahorita tengo entendido que está más o menos entre 600, 700 lempiras está costando. Hay lugares en donde la tienen a 800. La prueba de ELISA creo que está costando entre 900, 1000 lempiras, 1100, por ahí las andan. Y lo que tiene el test de ELISA de diferente, ¿verdad? A la prueba rápida, que solo me va a decir si hay o no hay anticuerpos, es que la prueba de ELISA me va a contar cuántos anticuerpos hay. Entonces, dependiendo de la cantidad de anticuerpos que me diga, entonces yo voy a saber más o menos en qué etapa estoy. Si estoy en una etapa aguda todavía, en donde todavía están los síntomas, en donde todavía puedo estar transmitiendo el virus, o si ya pasé toda esa fase y ya estoy en una fase convaleciente, se le llama, o que ya he pasado la enfermedad. Ok, si quieren, pues vamos a, porque yo sé que es bastante información, entonces si quieren, vamos a despejar alguna dudita ahorita. Ok, le vamos a dar primero la participación a Livni, que tenía la mano levantada y que quería participar en medio de la presentación. Javier, Sí. si quiere, iniciemos con usted. Ingeniero, antes de todo, no se me puede poner ahí las pantallitas para poder estarlos viendo, por favor. Las pantallitas. Ajá, estar viendo a los participantes, si se pueden aquí pequeñitos que aparecen. Pues lo tengo activado, se supone que debería de ver los recuadros de los que tienen encendida la cámara. No sé, no me aparece. Bueno, tal vez cuando empiecen a hablar. Ajá. Si quieren, entonces. Vamos a ver. Probablemente una vez que encendamos la cámara, usted debería de verlos. Digamos, ahorita yo tengo la cámara encendida. Entonces debería de aparecerle en un cuadrito ahí mi foto, lo que yo estoy hablando. Compañeros, bueno, le voy a dar la participación a Jacobo Flores porque veo que el IMNI, no sé, le estoy contactando, pero nada. Jacobo, adelante. Bueno, don Robelio, si quiere, vamos con usted. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Doctora, un placer escucharle. Gracias por la invitación. Estamos acá en el departamento de La Paz. Aquí hay mucha consulta, la gente está padeciendo mucho de, bueno, de altas temperaturas, fiebre, diarrea, más que todo problemas estomacales, y la gente asocia eso a coronavirus. Y como dura entre 3 y 8 días, algunos más, la gente dice, esto es coronavirus, pero ¿qué tan real es? ¿Será coronavirus o el virus que está atacando aquí en el departamento? Precisamente ahora estuve yo en Guajiquiro y hay mucha gente con esa sintomatología y ellos dicen es coronavirus, pero ¿qué podemos decir? Mire, como les hablaba antes, la diarrea es algo que se ha visto. Hay personas que empiezan con diarrea, hay otras que les dan náuseas, dolor de estómago, pero son dentro de los síntomas leves, ¿verdad? Sí. Pero, vuelvo a repetir, si usted padece de alguna enfermedad crónica de base, como ser diabético, precisamente,
pues es una alarma. Cuando ya hay síntomas intestinales, precisamente, tiende a ser una alarma para nosotros, porque quiere decir que hay complicaciones mayores, ¿verdad? Ahora, sí voy a recalcarles algo, vuelvo a lo mismo, no todo es coronavirus, ¿verdad? También tenemos otro montón de enfermedades, son enfermedades que las hemos visto año tras año, entre ellos está el dengue, entre ellos está las diarreas, que por lo general siempre se activan para estos tiempos. Empiezan las lluvias y empieza el problema de diarrea, ¿verdad? Porque hay mezcla de aguas y entonces ahí es donde se contamina la gente, ¿verdad? Además de que tenemos también el problema precisamente de ahorita del verano, un verano extenso, un verano bastante seco, la gente se queda sin agua, ¿verdad? Y entonces también ahí es donde surgen más las diarreas. ¿Por qué? Porque la gente no tiene agua para estarse lavando, para estar higienizando todo. Y pueden haber estas otras enfermedades, no solamente coronavirus, ¿verdad? Entonces hay que también pensar en todas las demás. Hay que acudir al médico. Le vamos a dar la palabra ahora a don Sabel. Adelante, don Sabel. Don Sabel, ¿tiene apagado su micrófono? Ahí, sí, adelante. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, muchas gracias por la información que nos está brindando y gracias por la invitación. Yo tengo dos interrogantes y la primera es, usted mencionó las etapas para la evolución del virus. ¿En qué etapa es más factible la aplicación del plasma de una persona que ya superó el virus a una persona que comienza a desarrollar el virus? Y la otra, ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto que los hombres somos más susceptibles a contraer la enfermedad que las mujeres? Ok, bueno, vamos a una primero. Con el plasma, sí, el plasma se está utilizando, ¿verdad? Y se está utilizando, permítame a ver, para hacerle con la gráfica. ¿Dónde está? Aquí está. Precisamente en estas personas, cuando estas personas llegan a esta etapa precisamente, la etapa hipoxémica, la etapa de neumonía, ahí es donde se está utilizando el plasma. Ahí se está utilizando plasma, se está utilizando tocilizumab, se llama un medicamento, y ahí es donde es realmente útil. De lo contrario, no, ¿verdad? Ya después, ya cuando el virus ya ha estado más, entonces se ha visto que el plasma realmente ya, si bien puede ayudar un poco, no nos va a ayudar mucho. El plasma ayuda precisamente en las primeras etapas. Y por eso es que es tan difícil que una vez que pasan esta etapa, salgan precisamente del problema. La otra consulta que me hizo fue sobre lo de los hombres. Realmente no es que hombres y mujeres seamos diferentes en cuanto a enfermarnos. Tanto hombres como mujeres nos podemos enfermar, niños, niñas, adultos mayores, todos estamos en riesgo de enfermarnos. El gran problema que hemos visto es que el hombre, por lo general, se está complicando. ¿Ya? No sé, no sé, será genética, ¿verdad? Que las mujeres somos más fuertes. Y una gripe, ¿verdad? Ahorita el chiste sale de que una simple gripe le puede pegar a una mujer, mientras que a un hombre le pega una neumonía, ¿verdad? Y eso sí lo estamos viendo. Y vuelvo a recalcarlo, sobre todo en aquellos que tienen ya una patología de base, son los que más se complican al final. Pero riesgo de enfermarnos estamos todos, absolutamente todos. Ahora, ¿qué pasa con nuestra sociedad? Hay otras cuestiones. ¿Quién es el que sale a trabajar por lo general en nuestras sociedades? La mayoría son los hombres, ¿verdad? Quizás en las ciudades sí, las mujeres pues, estamos trabajando, somos las que salimos, pero olvidamos, ¿verdad?, nuestra población rural precisamente, en donde es el hombre el que trae el sustento a la casa, entonces es el que está saliendo a trabajar y es el que está expuesto a esta enfermedad. Y
permítanme decirlo, disculpen si se ofenden algunos, pero el hombre por lo general es el más necio a la hora de utilizar las normas de bioseguridad. ¿Por qué? No sé si existe esa mentalidad de que a mí no me pasa nada, yo no tengo nada, yo no tengo por qué estarme lavando las manos, yo nunca me he lavado las manos. Te lo digo porque, bueno, precisamente mi papá es de esas personas que él siempre dice de que, ay, yo desde niño nunca me he estado lavando las manos y yo nunca me he enfermado, ni me he muerto, mira, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, esto suele pasar. La mujer por lo general tiende a acatar más estas normas de bioseguridad, el hombre no. Entonces, por lo general se están enfermando más los hombres y se están complicando más los hombres que las mujeres. Y se están muriendo lamentablemente más los hombres que las mujeres. ¿Alguna otra pregunta? No sé. Le vamos a dar la participación a Nelson Emilio Aguilar. Adelante, Nelson Emilio. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Usted menciona, bueno, ahorita ya cambió la diapositiva, usted menciona las pruebas rápidas de IgM, IgG y lo de las pruebas confirmatorias ELISA. Ajá. Ok, si yo padezco de menorrea y de repente, ¿a qué tiempo me puedo realizar la prueba? O de repente es más correcto hacerme la PCR RT o es más confiable una inmunofluorescencia. Ok, ¿usted padece de qué me dijo? De pérdida del olfato. Ah, ok. La pérdida del olfato, ok. Anosmia. Si existe, anosmia, correcto. Si existe este es uno de los síntomas, ¿verdad? Correcto. Entonces, por lo general, ¿verdad? Se podría decir en teoría que si empieza con síntomas es muy probable que salga positiva. Pero, recordemos, ¿verdad? Los valores, y va a depender también del tipo de pruebas. Hay un montón de pruebas en el mercado, ¿verdad? Y realmente hay un montón de pruebas que no son confiables, son como las pruebas de embarazo. Pues. Entre más barata es la que compres, de repente y le sale negativa y está bien embarazada, ¿verdad? Tal vez ya tiene 9 meses de embarazo y le va a salir negativa. Es una exageración, pero más o menos así andamos con esto. Entonces, hay algunas pruebas que son altamente sensibles y entonces desde que empieza a elevarse precisamente la IgM, empiezan a aparecer positivas. Pero hay otras pruebas que no son tan confiables, no son tan sensibles, y entonces sucede eso, de que tal vez estoy con todos los síntomas de coronavirus, pero la prueba me está saliendo negativa, ¿verdad? Okay, no es hasta precisamente el día 14, precisamente después de los síntomas, es donde es más confiable hacerse la prueba, porque posiblemente ahí ya vaya a salir positiva, ¿verdad? Ah, ok. Dígame. Entonces es más confiable de repente hacerse la PCR-NT que a una inmunofluorescencia. O así una es, a eso iba precisamente en el tema. Ah, ok. Que realmente la prueba confirmatoria, ¿verdad? La que tenemos es precisamente la PCR en tiempo real. PCR-TR, precisamente por las siglas. Okay. Ahora le vamos a dar participación a Jacobo Flores. Adelante, Jacobo. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Fíjese que yo soy del Paraíso, el Paraíso. Pues viendo la situación que tenemos, ¿verdad? Con respecto a lo que es el coronavirus, se han dado algunos casos, bueno, hay doctores que están ayudándole a las personas con algunos remedios caseros. Entonces, quería hacerle la pregunta que si en verdad se puede consumir este producto que algunos doctores han dado aquí a la población. Mire, con respecto, disculpe que lo interrumpa, pero con respecto a este tema vamos a hablarlo más adelante. ¿Verdad? Okay. Ahorita prácticamente estoy hablando solo de cuestiones en general, pero sí tengo un día precisamente especial para eso, para aclarar dudas y para hablar precisamente del tratamiento. ¿Verdad? Excelente. Ok. Y ya para finalizar, doctora, le vamos a dar la palabra a Sergio Sánchez. Adelante, Sergio. Sí, muy buenas tardes, doctora, ingeniero, compañeros en general. Bueno, Sergio Sánchez, de acá de San Pedro Sula. Fíjese que le estaba llamando porque, bueno, la pregunta era porque, ¿a qué se debe que
vaya, si dice el periodo de incubación y el periodo de la duración de la enfermedad son 15 días, 14, 15 días, ¿por qué cuando ya le levantan de lo que es la cuarentena a un paciente que tuvo COVID-19 y viene y él por seguridad viene y se hace otro examen, o sea, ya sea PCR o por tipo de sangre, le sale positivo? O sea, ¿a qué se debe que después de 15, 20 o 30 días esa persona siga saliendo positiva para este COVID-19? Ok, si quiere entonces, si es la última pregunta, yo creo que ahorita la puedo despejar con este nuevo esquema para que sigamos en la presentación. No sé si alguien más con respecto a lo que ya se dijo antes, si alguien tiene alguna otra consulta. Esa es la última. Ahorita bueno, ahorita aclaro eso entonces. Bueno, entonces, siguiendo con la presentación, ¿verdad? Les hablaba que la otra técnica diagnóstica es precisamente el PCR en tiempo real. Tiempo real, PCR, se debe a las siglas de reacción en cadena de polimerasa. Este examen, ¿verdad? Se puede utilizar desde el primer día en que yo estoy expuesto a una persona. Si yo me expongo a alguien que tiene el virus, va a haber un periodo de incubación, hablábamos. Este periodo de incubación es precisamente el tiempo que hay desde el momento en que yo me expuse al virus hasta el momento en que yo empiezo con síntomas, ¿verdad? Eso les hablaba que este periodo puede ser de 14 días. 14 días en donde yo puedo estar completamente asintomática, sin ningún síntoma, o puede ser 5 días nada más que yo esté sin síntomas y al quinto día yo empiezo con enfermedad. Entonces mi periodo de incubación solo fueron 5 días. No sé si me están agarrando el hilo por ahí. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Que la prueba PCR, por ejemplo, digamos, yo en mi trabajo, un compañero de trabajo de repente dio positivo. Dio positivo para una prueba rápida. Si dio positivo para una prueba rápida, eso quiere decir que ya pasó un tiempo de incubación. El tiempo de incubación fueron ¿cuántos? 14 días. En teoría, ¿verdad? En teoría. 14 días. Más el tiempo que ha estado enfermo, que probablemente fueron unos 3, 5 días para que la prueba rápida le saliera positiva, ¿ya? Entonces hay un tiempo prácticamente de, ¿qué les digo? Casi como 21 días, en donde uno tiene que hacerse más o menos de, ¿y quién me pudo haber, qué pude haber hecho con esta persona? ¿Estuve expuesta con esta persona o no? Entonces, ¿cuál es la manera de yo salir de la duda si tengo o no el virus con ellos? No es una prueba rápida, jamás una prueba rápida porque va a salir negativa. La prueba confirmatoria va a ser el PCR. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Si una persona sale positiva con una prueba rápida, ¿verdad? Que quiere decir que ya está en la flor de la enfermedad, entonces a sus contactos lo que se les pide precisamente es el PCR, porque el PCR lo que me va a detectar es precisamente cuál es la carga de virus que tiene esa persona. Si hay o no hay virus. No me va a detectar anticuerpos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos precisamente van a formar, ya les hablé más o menos en teoría, ¿verdad? Hablándoles así, va a ser prácticamente el día 21, después de que yo estuve expuesto a alguien. Ahí es donde posiblemente ya esté la prueba positiva. Entonces hay un rango de tiempo bastante amplio en donde yo no puedo tener una persona en esa incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una prueba PCR, ¿verdad? Lo que pasa es que una PCR, bueno, con el gobierno precisamente tenemos serios problemas porque el gobierno las está mandando bien, pero bien limitadas, ¿verdad? Nos está diciendo prácticamente si tiene síntomas, si tiene nexo, si tiene esto, si tiene lo otro, prácticamente es como que les dijera yo a ustedes, si tiene ojos de gato, patas de gato, cola de gato, entonces hágale la prueba PCR para confirmar que sí es gato. Así nos está mandando las pruebas el gobierno. Y por otro lado, ¿verdad? Está el lado privado, que sí se puede hacer, pero esta prueba está costando más o menos entre 3.000 empiras el realizárselas, ¿verdad? Y solo las están realizando en Tegus y en San Pedro. Hasta ahorita yo sé que están empezando a salir ya otros laboratorios que ya están certificados
para empezar a hacer estos hisopados, estar haciendo la toma de la muestra, porque eso es lo que están haciendo. No es que están haciendo el examen ahí en sus laboratorios, solo están tomando la muestra, se ponen un medio de cultivo, que precisamente la toma de la muestra es introducir un hisopo que va a ir desde la nariz, a través de la nariz, va a atravesar todos los cornetes hasta tocar la garganta, y de ahí se toma la muestra, precisamente. El hisopo se saca, se mete en un material de cultivo, un tubito, ¿verdad?, que trae un líquido en el fondo, eso se tapa y se tiene que mandar a algún laboratorio de San Pedro o T, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo los laboratorios locales. Por lo menos aquí en Ciguatepeque, yo ya he escuchado de varios laboratorios que lo que están haciendo es toma de muestras. Y luego, pues, se la entregan tal vez al paciente, o ellos mismos tienen el servicio de llevarlo hasta San Pedro o a Tegucigalpa para hacer el estudio. Entonces, sí es un poquito más rápido que salga la prueba, porque por lo general la prueba tarda 6 horas, si es solo una persona nada más que va a hacer, pero por la gran demanda que se tiene ahorita, se está tardando a nivel privado por lo menos 24 horas, ¿verdad?, para conocer el diagnóstico, pero eso es mucho más rápido que, pues, las que nos está reportando Sinajer, que por lo general están tardando entre 15 días más o menos. Y se los digo porque así nos los están reportando precisamente aquí en Ciguatepec, que tenemos varias personas que inclusive ya fallecieron desde el mes pasado, y tal vez hasta mediados de este mes nos estaban reportando de que sí eran positivos. Perdón, en Sinajer estaban reportando como casos positivos, ¿verdad? Entonces ese es el gran problema que tenemos actualmente. Entonces no es cualquiera que se puede hacer este test PCR, pero es lo indicado, es lo ideal, ¿verdad? Toda persona que esté con el riesgo de que se haya contaminado tiene que hacerse un hisopado, una prueba PCR, no una prueba rápida, porque las pruebas rápidas, ya les expliqué, van a salir negativas hasta que nosotros desarrollemos, ¿verdad? Entonces, no sé si contesté la pregunta del compañero ahí que estaba preguntando sobre eso, sobre el test PCR. Bueno, me durmió el compañero. Bueno, hablando sobre el riesgo, les hablaba de que toda aquella persona que tenga una enfermedad base va a tener más riesgo de complicar, ¿verdad? Y estaba hablando precisamente de una enfermedad que bastante problema tenemos acá, y es la diabetes mellitus, ¿verdad? Pacientes diabéticos se están complicando, pacientes que tienen problemas de dislipidemia, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos, se están complicando. Pacientes que tienen obesidad se están complicando, ¿verdad? Resulta que precisamente estos problemas de obesidad, diabetes y dislipidemia causan una inflamación permanente en los vasos sanguíneos, y estas personas son las que se están complicando mucho más. Y si de por sí ya es diabético, por lo general el diabético también tiene problemas de colesterol, tiene problemas de triglicéridos, y ojo, por lo general son personas obesas. Entonces, imagínense cuánto riesgo están acarreando estas personas. Y encima el diabético por lo general termina siendo también ¿qué? Hipertenso o teniendo una enfermedad isquémica. Algunos tienen otros problemas como ser arritmia, insuficiencia cardíaca o corazón grande se le llama, ¿verdad? La gente. Entonces va aumentando y va aumentando y va aumentando y va aumentando el riesgo. Entonces todo va sumando y a la larga es lo que va complicando a los pacientes. Y pues otra población de riesgo es precisamente los mayores de 60 años. En cuanto a las embarazadas, realmente se tiene como grupo de alto riesgo, pero hasta el momento pues no se ha visto que se compliquen, excepto cuando estas embarazadas precisamente tienen otros problemas como ser problemas de hipertensión, preeclampsia, eclampsia, ¿verdad? Entonces ahí sí, son alto riesgo. Los lactantes, realmente el mayor riesgo que tienen ellos es de contagiar a otros,
pero en sí, complicarse, a menos que tengan otras enfermedades, entonces ahí sí se complican, pero de lo contrario no. Hacinamiento, pues son condiciones que van a provocar que se transmita mucho más el virus entre esas personas y que la carga viral precisamente sea bastante alta, sea como una persona, por ejemplo, un personal de salud que esté trabajando con un montón de enfermos. Lo mismo es convivir con varios enfermos en un solo lugar, ¿verdad? Que ocurre precisamente en lugares como Tegucigalpa, San Pedro Sula, en donde hay, por ejemplo, cuarterías, ¿verdad? Donde viven en hacinamiento. Y pues ya para finalizar, les voy a hablar acerca de la prevención, que es precisamente más barato. Y la principal en la prevención, primero, educar. Educarnos, saber, vuelvo a repetir, si nosotros conocemos al enemigo, sabemos cómo podemos enfrentar y cómo podemos atacarlo. Si no lo conocemos, olvídense, de nada va a servir. Entonces, hacia eso quiero yo que lleguemos. Yo voy a darles prácticamente todas las herramientas que ustedes deben de saber, de conocer sobre este virus, para que ustedes empiecen a implementar las medidas de bioseguridad, pero sabiendo cómo utilizarlas, cómo emplearlas de la mejor manera para evitar enfermarse, ¿verdad? Y si se enferman, pues saber cómo van a combatir, cómo se van a enfrentar hacia ellos, ¿verdad? La detección de sospechosos, que esto ya es parte del personal de salud, ¿verdad? Ya le atañe esa responsabilidad al personal de salud. El identificar el nivel de riesgo de los trabajadores. Les hablaba, ¿verdad? Mañana vamos a hablar sobre eso, que va a haber unos trabajadores que van a estar más en riesgo que otros. Y pues las medidas preventivas que van a ser precisamente, dependiendo de cuál es el riesgo de exposición que tenga cada trabajador, pues entonces hacia eso van a ir las medidas preventivas, ¿verdad? Que en general pues tenemos las medidas de llevar mascarilla todo el tiempo, ¿verdad? Y esa es la regla en general ahorita, siempre que estemos expuestos a alguien, o el uso de la mascarilla, ¿no? Y hay otras medidas que son ya específicas dependiendo del área donde nos estemos enfrentando. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar y mañana pues vamos a hablar sobre más porque sí, es bastante extenso este tema, ¿verdad? Doctora, muchas gracias. Antes de finalizar, yo creo que no hay chance para hacer más preguntas porque hemos llegado al límite de tiempo, ¿verdad? Pero me gustaría con algunas preguntas que quedaron en el chat flotando, ver si usted las puede contestar o si puede indicarnos si esas preguntas las dejamos para después, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted considere que sale mejor, ¿verdad? Están preguntando en cuanto a estar en espacios cerrados, principalmente en lugares donde solo están con aire acondicionado, que si eso aumenta el riesgo, ¿verdad?, de contraer coronavirus cuando uno está en un espacio cerrado y con aire acondicionado, ¿verdad? La otra pregunta es que si ya una persona se recuperó de coronavirus, ¿se puede volver a contagiar por segunda o tercera vez? Y finalmente preguntan si el tipo de sangre puede influir en los síntomas. O sea, si es cierto eso de que el O positivo son más fuertes o que el AB negativo son más fuertes. Entonces, esas tres preguntas, doctora, antes de que hagamos cierre de la sesión. Perfecto. Solo recuérdeme la primera porque no me acuerdo cuál era la primera. Preguntaban con respecto a los espacios cerrados y el aire acondicionado. Ya. Ok. Sí, con los espacios cerrados, les recuerdo, ¿verdad?, lo que les dije antes. El virus puede permanecer, si estamos en un espacio cerrado, el virus puede permanecer en el aire hasta 30 minutos antes de caer al suelo, ¿verdad? Y si estamos precisamente con bastantes personas, imagínense cuánto virus se va a estar precisamente concentrando en esos lugares. Si nosotros tenemos aire acondicionado, este aire acondicionado debe de ser con presión negativa, se le llama, que es un aire acondicionado que lo que hace es sacar el aire, estar cambiándolo constantemente. No es como los aires que nosotros tenemos en nuestras casas, por ejemplo, o que hay en muchas oficinas, que lo que hace solamente es enfriar el aire que ya está ahí. Entonces lo que hace es hacer circular. Precisamente el mismo aire está circulando todo el tiempo y solo lo está enfriando, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es lo que va a pasar?
hace que nos contaminemos más rápido. Entonces sí, estar en un lugar encerrado sí nos pone en más riesgo. Estar en un lugar con aire acondicionado sí nos pone en más riesgo. Más sobre todo si estamos con otras personas trabajando en el mismo lugar, en un área de hacinamiento. ¿Qué es lo que más se recomienda? Ventilación mejor ambiente. Tener ventanas abiertas, puertas abiertas, para que el aire se esté reciclando, ¿verdad? Que esté circulando más, que se esté renovando todo el tiempo. Con la otra pregunta sobre el tipo de sangre, pues se ha visto precisamente que el tipo de sangre A positivo está más propenso a complicarse. ¿Por qué? Porque se ha visto que el tipo A precisamente tiene antígeno A, se le llama. Esta particularidad es una proteína, ¿verdad? Que por lo general el virus es más afín a esta. Entonces se pega con más facilidad hacia este antígeno y lo que hace es que se replica mucho más rápido y puede complicar más rápido una infección, ¿verdad? Alguien que se infecta, entonces pues si es tipo A, tiene mayor probabilidad de que se complique o que la enfermedad le cueste un poquito más salir de ella. Si es que solo está en etapa leve, ¿verdad? Si es una persona que no tiene ninguna otra enfermedad, entonces por lo general ellos tienden a tener más síntomas durante más tiempo. Y la última que me decía, discúlpeme. La reinfección. De la reinfección. Bueno, hablaba, ¿verdad? Que hasta el momento no se ha visto ningún caso. China hasta el momento no ha reportado ningún caso de gente que se haya contaminado nuevamente y vemos que China está desde antes, como desde octubre creo que empezaron a tener casos, lo que pasa es que lo reportaron hasta en diciembre. Pero desde entonces, desde octubre del 2019 hasta la fecha, todavía no han reportado ningún caso de alguien que se haya reinfectado. Entonces, por eso les digo, las defensas que tenemos, que vamos a desarrollar de memoria para esta enfermedad, si nos enfermamos, no sabemos cuánto tiempo nos vaya a durar. Puede ser que nos dure 1 año, puede ser que sean 2 años, o puede ser que de repente sea como en el caso del dengue, en donde pues hay varios serotipos, porque el mismo dengue ha mutado precisamente, se ha hecho más resistente y entonces cuando se reinfecta con dengue, entonces se complica más el paciente. No sabemos realmente cómo va a funcionar todo esto. Y disculpe, ingeniero, pero estoy leyendo acá una preguntita de Robelio Peñalba, dice acá. Deficiencia cardíaca, ¿qué es? Me pone, a mí me hacen una prueba de latidos y son menos de 60, es lo mismo. Ok, una deficiencia cardíaca se le llama a un corazón que no está funcionando normalmente. Hagan cuenta y caso un carro, por ejemplo, cuyo motor no lo están en mantenimiento todo el tiempo, o de repente no han utilizado los aceites ideales, entonces se empieza a desgastar hasta que empieza a fallar. Lo mismo sucede precisamente con nuestros corazones. Tener menos de 60 latidos por minuto no es un signo de que tenga una deficiencia cardíaca. Por lo general, las personas que son atléticas o que hacen bastante ejercicio tienden a tener frecuencias cardíacas menores de 60. Personas que también tienden a utilizar ciertos medicamentos que son para la presión, atenolol, bisoprolol, por ejemplo, pueden disminuir la frecuencia cardíaca y tenerla más o menos en ese rango, entre 50 y 60, y es un rango que es totalmente normal. Ya deficiencia cardíaca se le llama a un corazón que a pesar de que está trabajando a todo lo que da, no es suficiente para suplir la demanda que tiene el cuerpo. Eso pasa precisamente en personas que son, por ejemplo, obesas, ¿verdad? O por personas que son hipertensas, en donde pues sus corazones ya no le da más abasto, ¿verdad? No le da más abasto, ya está cansado y entonces empieza a agrandarse y ahí es donde hay deficiencia precisamente. O bueno, insuficiencia realmente es la palabra. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos todas las respuestas. Yo creo que vamos a dejar esta sesión hasta acá.